acá. Bueno, genial. Sí, profe. Acá estamos, profe. Perfecto, Acá yo tomo seguimos. mate, espero que hayan tomado mate o algo rico. Porque está muy frío hoy. Bueno, no la hagas ladrar, por favor. No, llegó Tela. Bien, perdón, una de las chiquitas están ladrando. Bueno, les quedó claro eso, ¿no? Recuperando eso de una versus a la otra. La otra decíamos en la J omega 0T, cualquiera sea el omega 0, si uno lo cambia la exponencial. Acá no. Acá no, las exponenciales diferentes están contenidas en un intervalo de longitud unitaria, en frecuencia, como quieran lo ponen y donde quieran ponen estos extremos. 0 y 1 es uno clásico, no tomando los dos extremos con un menor igual y mayor igual, sino en uno de los lados y en el otro no, porque si no tocarían exactamente el mismo valor. Y si multiplican esto mismo ya por 2pi, les sale el omega 0 entre menos pi y pi, con el resguardo que dentro de ese intervalo todos aquellos F0 que sean un cociente entero, un número racional, ¿no? Porque si no, tampoco podríamos hablar acá de algo que tiene un formato periódico. Bien, y acá, bueno, recuperar el hecho que es periódica sí o sí para m y n enteros, o sea, para un número racional. Recuerden, si son dos números que tan solo los divide al mismo tiempo, el número 1, eso se denominan primos relativos, ahí directamente lo que está en el denominador, ese es el periodo. Si hay una forma de simplificarlos y que sigan siendo un cociente entero, allí lo que queda en el denominador es el periodo. Bien, y la última es, acá fíjense, hay un intervalo donde se dan todas las exponenciales diferentes para esos valores de frecuencia, no más. Quiere decir que cuando yo hable de la velocidad de variación, tampoco voy a tener la posibilidad de decir que a mayor omega 0, mayor velocidad de variación, porque mis omega 0 están contenidos acá. Dentro de este intervalo, la variación menor es en los valores enteros de F0. Como esto se repite a lo largo de todo el eje, todas las exponenciales cuya F0 sea un valor entero, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 5, en esos valores se da la menor tasa de variación. Y luego, hacia más 0,5 o hacia más un medio y hacia menos un medio, y para todos los valores múltiplos impares de un medio, ahí se da la mayor tasa de variación o crecimiento. Si lo dibujáramos a esto como una onda, como el perfil de una copa, esas copas abiertas, en el centro donde está la base sería la frecuencia menor, la menor tasa de crecimiento, el valor entero, y hacia cada punta los múltiplos de impares de un medio, hasta ahí estarían las mayores tasas o velocidades de crecimiento. O sea, también decrece o crece, pero dentro de ese intervalo de restricción, que es donde se encuentran las exponenciales diferentes. Bueno, y ahí está cortito el tema de la tasa de variación. En los múltiplos de un medio o de pi, ¿no? Múltiplos impares de pi, si hablamos del omega 0. Hablamos de F0, impares de un medio o de pi. Vamos a ver ahora, bajo todas estas cosas que le han pasado, que estaban acotadas la cantidad de valores y demás, vamos a plantear, igual que antes, un conjunto de exponenciales armónicamente relacionadas. De la misma manera, la otra hacíamos
Podemos poner todas las versiones. Yo voy a utilizar esta donde veo el periodo, pero podría poner JK omega 0N, podría poner JK 2pi F0N, pero el F0 en este caso sí o sí es la inversa del periodo. Acá de entrada la F0 ya lo estamos tomando como la inversa del periodo. Después, para cada exponencial, la F0 se va a convertir en K sobre ese valor N del periodo. Este conjunto no es infinito, son todas armónicas relacionadas, exponenciales armónicamente relacionadas en frecuencia, pero el K ya no da la posibilidad de variarlo a lo largo de todos los números enteros, porque este exponencial se va a repetir. La cantidad de valores sucesivos de K, sí o sí sucesivos, uno tras otro, en valores enteros, tienen que ser un número n de valores sucesivos de K. A lo largo de ese intervalo de múltiplos enteros se encuentran todas las exponenciales diferentes. Para decirlo más tontamente, pero recordando, n valores enteros sucesivos de K, lo puedo tomar como se me dé la gana. Total, a donde sea en el eje, en los valores de K que tome, voy a estar mirando la misma exponencial que si hubiera tomado el K de forma trivial. Barrer n valores sucesivos es empezar con K igual a 0 y terminar en n-1. Acá están los n valores sucesivos. Si empiezo en 1, acá terminaré en n. Y en n me encontraré con la componente de continua. A cualquier k, si le sumo el n mayúscula, me voy a encontrar con la exponencial que es su clon. ¿Cómo hago para hablar de los periodos de las frecuencias fundamentales de estas exponenciales? Mirando esta forma, yo digo, lo que acompaña a 2pi y a la variable n, por supuesto, al j también, ¿no? A j, a 2pi y a n, lo que quede es la F0k, la frecuencia fundamental de cada componente. Quiere decir que lo que acompaña como frecuencia fundamental es k sobre n. ¿Hasta ahí lo puedo decir? Por supuesto que lo puedo decir. Cada frecuencia fundamental será k sobre n. Por eso por acá les puse, todas van a ser múltiplos de 1 sobre n, de acuerdo a lo que valga el k. ¿El periodo cuál va a ser? Y bueno, siempre y cuando a n, al dividirla por el módulo de k, me dé como resultado un entero, acuérdense que tengo que hablar de un periodo entero, ese será el periodo n dividido módulo de k. Pero si no puedo hacer esa división para que me dé un número entero, por ejemplo, si tengo 5 dividido 3, el periodo va a ser 5. Eso es lo que acá dice en un solo renglón. Son todas periódicas con periodos fundamentales n sobre el módulo de k o n, porque va a depender de cuánto valga n. Por ejemplo, si este conjunto respondiera a un n igual a 8, acá barreré con k de 0 a 7, pero en el momento que tenga la segunda armónica, es decir, cuando esto valga 2, entre 2 y 8 puedo simplificar, y el n0 de esa componente va a ser 4. Son múltiplos de n. O cuando valga 4, me va a quedar el n0 de esa componente igual a 2. O van a ser el valor de n o un submúltiplo entero de n que va a venir de esta división. Bien, y ahora para ver que esto es cierto, ¿qué hago? Tomo un elemento cualquiera de este conjunto, a ese k genérico lo llamo k sub 1, lo escribo y después digo, bueno, voy a tomar otro elemento pensando que esto puede ser más grande. A ese k1 le voy a sumar o el periodo o un múltiplo entero del periodo y vamos a ver qué pasa. Mismo jueguito de varias cosas que hice ya. Entonces tomo un entero k1, el que a mí se me ocurra,
el elemento en ese momento será E a la J con lo que valga ese K1, 2pi sobre n por n. Ahora, a ese valor entero le sumo el periodo o cualquier múltiplo entero del periodo. Me voy a encontrar con una componente que será phi sub K1 más n. Le aplico donde está n a esta componente lo que vale, que es K1 más n, y lo puedo abrir en dos. Por un lado me va a quedar E a la J K1, 2pi sobre n mayúscula por n, y la otra parte me va a quedar de esta n que está acá, multiplicada por esto, me va a quedar E a la J, n mayúscula, 2pi sobre n mayúscula por n. Simplifico el n mayúscula del denominador con el del numerador del exponente de ese exponencial, me queda E a la J 2pi por n, que es variable entera, entonces un número entero de veces 2pi, abierto por Euler. Esto me va a quedar igual a coseno de 2pi por n más j seno de 2pi por n, el j seno de 2pi por n me va a dar 0, y esto me queda igual a 1. Quiere decir que me encuentro con la misma componente. Entonces, estos K no pueden barrer nada más que n mayúscula valores sucesivos, y ahí sacar las únicas componentes que puede tener este conjunto. Absolutamente restringido, no va a tener más que n mayúscula exponenciales cada uno de este conjunto, de cada uno de estos conjuntos. Por supuesto, mientras mayor sea el valor de n, mayor cantidad de componentes va a haber. Si n vale 20, y bueno, el conjunto estará formado por 20 exponenciales diferentes. Y siempre la componente de continuo. Si elegí arrancar en 0, pues en 0 estará la componente de continuo. Si elegí arrancar, por ejemplo, en 2, en n mayúscula, es decir, en 20 estará la componente de continuo. Bien, pasemos ahora, ya con esto están vistas todas las señales básicas, a ver cómo se pueden conectar los sistemas. Desde lo muy básico con dibujitos nada más. Los sistemas los puedo conectar. ¿Qué eran los sistemas? Un sistema lo puedo definir como un proceso que a su entrada toma señales y a su salida entrega también señales. En general vamos a tomar sistemas con una entrada y una salida, pero esos sistemas pueden estar ubicados uno tras otro, y digo como en las resistencias, los puedo colocar en serie o cascada. Puedo hacer que la misma señal ingrese por dos ramas o más, y ahí diría, y estoy alimentando en paralelo, para después sumar todo eso y encontrarme la salida de ese paralelo de sistemas, que pueden ser tan solo uno en cada rama, o pueden ser más. Y la otra, un formato típico de lo que sea desde lo básico, hacer un mecanismo de control, lo que es la configuración de realimentación. Y es cuando una señal pasa por un sistema, de la salida de ese sistema se hace una derivación, se lo pasa por otro sistema y vuelve a la entrada. Se inyecta una muestra del valor de la salida con la entrada, y en base a eso se puede ver si el sistema está funcionando bien, si puede seguir andando, si se lo para. Puede llegar a ser hasta un camino de desviación a un instrumento para medir parámetros, y con ese valor hacer accionar, por ejemplo, el corte de todo un proceso. Si no quieren hacer volar su imaginación, lo dejamos cortito con el dibujito. ¿Cómo los puedo conectar? Y bueno, un sistema a continuación de otro. Si lo empiezo a ver, bueno, aquí entraría una señal en dominio del tiempo, que puede ser continuo o discreto. La va a elaborar el primer sistema y acaba de entregar una salida, que se va a convertir en la entrada para el segundo sistema. Yo podría cortar acá y decir, tapo todo esto y pongo, qué sé yo, si esto es X de T, si fueran sistemas LIT, yo pondría acá, no, todavía no lo vimos, perdón.
digo X de T, sistema 1, I1 de T, podría cortarlo ahí, digo, una señal llamada I1 de T pasa por este sistema para que me aparezca I2 de T. Y ese es, cada vez que la salida del anterior se convierte en la entrada para la que sigue, lo que voy a estar viendo es una serie o cascada. Y el proceso de hacer un ingreso a sistemas en paralelo, necesito por lo menos tener dos sistemas en dos ramas ubicadas así en un formato paralelo, y la entrada alimente a los dos sistemas al mismo tiempo. Después se pasa a un punto de suma, cada cual con el signo con el que salga la salida. Puede haber una atenuación, puede haber una amplificación. En los esquemas de bloques, cuando hay atenuación y amplificaciones, normalmente se lo pone como un numerito, un escalar posterior o anterior al sistema. Así lo pueden llegar a encontrar muchas veces en diagrama de bloques y quizás lo puedan ver en alguna materia después a cómo resolver un diagrama de bloques. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, señal de entrada X de T o X de N. Pasa por un primer sistema 1, la puedo llamar genéricamente I1 de T, I1 de N. Lo mismo por acá, viene mi señal X de T o X de N, pasa por el sistema 2. I1 de T, I2 de T o I2 de N, y acá se suman, y mi salida me dará I1 en T más I2 de T, y esa la puedo llamar ya genéricamente I de T, o I de N si fueran sistemas de tiempo discreto, y daría una I1 en N más una I2 en N. Podría ser la mezcla de las dos cosas. Tengo dos ramas por las que voy a ingresar mi señal de entrada. Una de ellas es una serie, de manera que lo que salga en la primera rama, al pasar el primer sistema, se convertirá en entrada en la segunda, y esa sí va al punto de suma, llevando la información de toda la rama de arriba, o directamente un solo sistema, donde lo que entró, acá dará una I3 de T, y esa I2 más la I3 me va a dar una salida que la llamaré, qué sé yo, I-sum, I-suma, y al pasar por I4, ahí tendré recién, por el sistema 4, la I4 de T, que ya será igual a mi I de salida de T o en N, pueden ponerlo como quieran. Esto después van a ver que cuando los sistemas cumplen con algunas propiedades, se puede resolver de manera muy tonta, que no es nada más que sumar. Acá, bueno, hay que operar esto con una operación que se llama convolución, y después se suman las dos ramitas. Y ahí se va haciendo el esquema más básico. Pero si no, formatos básicos de conexión, el formato de serie o cascada y el formato del paralelo. Por lo menos tener dos ramas a los que la misma señal de entrada ataque, para poder hablar de un paralelo, obviamente, y una mezcla de paralelos y series, como es lo que están viendo allí abajo. Y otro formato básico también, la serie, el paralelo, la realimentación. Una señal ingresa acá en el instante cero, donde todavía de abajo no viene nada. La señal ingresa, es tomada por el primer sistema, la elabora generando una señal de salida, y esa señal de salida va por dos caminos. En uno se la toma, se la pasa por un sistema, se obtiene una salida, esto se llama lazo abierto. Todo el sistema se llama sistema a lazo cerrado. Por el lazo va a venir una señal, se suma a la señal que ingrese, y acá se llama señal de error. Lo van a ver cuando empiecen a ver algo relacionado a materia de control, con una de las transformadas que veamos de tiempo continuo, usamos la transformada de Laplace, o la transformada Z para el formato discreto. Esto se resuelve con una ecuación muy fácil y se lo trabaja. Pero es eso. Por ejemplo, un proceso donde
O sea, muy importante que se mantenga la temperatura dentro de cierto nivel. ¿Qué es eso? A ver, la producción de una pintura, para que no se altere el granulado. Yo no estoy hablando pavadas, pero imagínense. Viene la materia prima, se procesa y después hay que censar que la temperatura se mantenga, pues se toma lo que está saliendo como muestra, se le hace la medición que corresponda, y si esto que va para acá no coincide con lo que debe ser, en la señal, en este camino donde aparecería la señal de error, puede haber ahí una llave que se accione y corte la producción, ¿sí? O si se la puede restablecer o readecuar en un sistema más complejo. Acá, como viéndolo así, a grosso modo. O si tienen hambre, algo que tire todo así de manera industrial, se forme con todo el materia prima una pizza, pase un horno y salga ya cocinada. Bueno, y acá un sensor que a través de la imagen, con algo en memoria, el color que tiene que tener el queso, los componentes que sean, si no es así, se corta la producción para no seguir entregando pizzas crudas o pizzas quemadas. Bueno, sigamos. Vamos a propiedades de los sistemas. Los sistemas que se pueden conectar allí en 3 formas básicas o mezcladas todas ellas, pueden presentar, y acá aparece cotartamuda. Voy a sacar, con razón estaba en rojo, ni cuenta me había dado. Bien, propiedades de los sistemas. 6 propiedades diferentes se pueden probar para ver si un sistema las cumple o no. No necesariamente tiene que cumplir las 6. Dentro de esas 6 hay 2 que son sumamente importantes, que si los sistemas las cumplen, nos generan un grupo especial de sistemas con el que vamos a trabajar de acá hasta el final de la mate. Las propiedades de los sistemas las vamos a ver de manera muy básica. Las pruebas son muy básicas y son válidas tanto para tiempo continuo como para tiempo discreto. La primera propiedad es la propiedad de memoria. Es preferible, se lo puede hacer o sistema con memoria, o si no, porque normalmente el concepto se adopta más rápido, es decir, cuando un sistema no tiene memoria. Dicho coloquialmente, un sistema no tiene memoria cuando, observando la salida IDT o IDN, dicho genéricamente, en un determinado instante de tiempo, depende de la entrada tan solo en el mismo instante de tiempo. A eso que les dije, lo vamos a ver con pequeños ejemplos, es decir, observo la salida en un instante de tiempo y la entrada debería estar en el mismo instante de tiempo para decir que el sistema no tiene memoria o es un sistema sin memoria. Si no es el mismo instante de tiempo, diré el sistema tiene memoria. ¿Cómo se hace? En la definición del sistema, donde diga T o N, se prueba primero con un valor negativo de T o N, se escribe cómo da la salida y después se hace lo mismo con un valor positivo en T o N. Y ahí se comparan el argumento de la X y el argumento de la Y. Por ejemplo, ahí tienen la definición de un sistema. Un sistema, un proceso, me amplifica en 3 lo que está entrando como señal y a eso le suma una constante igual a 2 unidades. Entonces, ¿qué hago? Lo que les dije, recetita de cocina. Pongo un valor negativo, veo cómo escribo la respuesta a ese valor negativo, un valor positivo y me fijo. Acá fíjense, está solo T y acá también está T. En los dos está T. Significa que no voy a tener problemas en la comprobación y me va a salir que es sin memoria. Entonces coloco, lo evalúo
al valor que quieran. Pueden usar un valor que no sea entero porque toma un tiempo continuo en este caso. Digo, y en menos 3 me da 3 por x en menos 3 más 2. Mismo argumento en la entrada y la salida. Para acostumbrarme, porque hay otra propiedad muy parecida a esta, que es la causalidad, pruebo también con un valor positivo. Digo, y en 5 me dice 3 veces la x en ese instante, 3 veces x en 5 más 2. Mismo instante de tiempo en la entrada y en la salida, digo, este sistema así como está, es un sistema sin memoria. Voy a... no se retiren, denme unos segunditos cuando acabemos la clase porque tengo que tomar el listado de la gente que está presente en el aula. Quiero tener una estadística de la gente que está presente en el aula. Por lo que vi, hace un rato había 65 personas presentes de las 107 que son las que están inscritas. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, este sistema. Fíjense, es un sistema que toma lo que entra y le hace un cambio de variable, y le cambia la escala. Lo que entra lo comprime en 4, ¿sí? Le hace una compresión a la señal de entrada. Bueno, tontamente lo probamos, podemos probar con valor negativo, positivo, pero ya cuando de un lado ya no da, no da. Entonces, pruebo con t igual a 4, digo, y en 4 está diciendo que es igual a x en 16. No es el mismo instante de tiempo en la entrada y la salida, es un sistema con memoria. Planteo algo parecido para un sistema discreto. Hago lo mismo con este jueguito. Digo, bueno, y en n, 7 por x de n más 3. Pruebo valor positivo, pruebo valor negativo. Imagínense, menos 1. Y en menos 1, 7 por x es menos 1 más 3. Mismo instante de tiempo. Y en 8, 7 por x en 8 más 3, mismo argumento, sistema sin memoria. Bien, esto es un sistema, miren, el formato muy parecido a lo que sería una UDT. Es más, el corazón de este proceso es una UDT. Después lo vamos a ver. Les digo, y en n me dice, para que usted obtenga i de n, tiene que, bueno, el 2 no importa, será amplificar en 2 lo que dé, ¿no? Tiene que sumar la señal de entrada, pero desde menos infinito hasta n. Podría ser n menos algo, podría ser n más algo, pero la historia es que a mí me hacen barrer todo el eje de tiempo para trabajar con señal de entrada. Quiere decir que este es un sistema con memoria. Puede haber un n más, un n menos, y seguiría siendo un sistema con memoria por toda esa suma que he tenido que hacer. Directamente un sistema consumatorio, así sea este otro valor, así sea 0. Yo estoy trabajando con un sistema con memoria. Bueno, primera propiedad muy tonta, se prueba para un lado o para otro. Aquí hay que pensarlo un poquito más, pero guarda, miren bien, están sumando. ¿Y desde dónde están sumando? Recuerden que acá hay que hacer una variable auxiliar, pero hay que trabajar con todo el dominio de tiempo de la m hasta el instante donde uno está mirando, que es donde se acaba la suma, para poder dar el resultado. Bien, vamos a mirar ahora la cuestión de invertibilidad sería, o cuando un sistema es invertible. Un sistema tiene inverso cuando se puede colocar, armando una serie, otro sistema en cascada, es así que haga el proceso opuesto. Si consigo un sistema, por ejemplo, tontamente, tengo un sistema que me desplaza lo que entró 3 unidades hacia la derecha. Si el sistema que sigue a eso lo toma y lo desplaza 3 unidades hacia la izquierda, me va a quedar la señal sin ninguna modificación. Por ejemplo, en cambio de escala, si tengo una señal, el primer sistema, como el que quedó escrito ahí en la pantalla, lo comprime en 4,
y a esa señal de salida la toma otro sistema que la amplifique en 4, la señal que sale va a ser exactamente igual a la que entró, porque pasó por dos procesos, uno le hizo una cosa, el otro le hizo exactamente lo inverso y la entrada y la salida coinciden. ¿Para qué eso que les digo? Para llevarlos al concepto. Cuando yo armo una cascada entre dos sistemas y yo digo, yo aseguro que este proceso es inverso del otro, no importa cuál, el primero o el segundo, porque siempre uno va a ser inverso del otro. ¿Cómo me doy cuenta y cómo compruebo que uno es inverso del otro? Cuando ingreso una señal, pasa por la cascada y a la salida me da exactamente la misma señal. Entonces ahí digo y confirmo y verifico que se trata de dos sistemas inversos, o uno inverso del otro, como lo quieran ver. Ahí tendrían lo que les dije con un diagramita de bloques. Tengo un sistema 1, tengo un sistema 2, o pongo un sistema 1 inverso, con el nombre que quieran. Lo paso por un sistema A, sistema A inverso. Paso por el primer sistema, obtengo una salida IADT. Si al pasar por el segundo proceso, esa IBDT resultó igual a la XDT, resulta ser que un sistema es inverso del otro. El segundo sistema es inverso del primero o el primero es inverso del segundo. No importa el orden, pero uno es inverso del otro. Acá que tengo que mostrar, bueno, acá tengo un sistema que me toma mi señal, tan solo le pone una constante y esa constante me amplifica mi señal en 7. Después digo, genial, lo que tendrá que hacer el otro es atenuarla 7 veces. Si acá multiplico por 7, el otro tendrá que dividir por 7. A esta señal, cuando ingreso, se le resta una constante igual a 5. Yo acá voy a... Acá estoy presuponiendo, ustedes quizás lo que intentarían, inténtenlo y van a ver que fíjense que les estoy poniendo, que el segundo tiene la forma un séptimo perfecto, que me baje la amplitud de la XDT, pero en vez de sumarle 5, fíjense lo que le estoy sumando, 5 séptimos. ¿Por qué? Porque cuando yo me teste un séptimo, me va a tomar todo lo que aquí entro. Entonces tengo exactamente que restarle aquello que esta señal va a entregar cuando ingrese este sistema. Yo sospecho que puede ser, acá hay que resolver la cascada. Yo digo, la forma de este sistema, si lo viera por separado, solito, es un séptimo de XDT más 5 séptimos. Cuando lo meto en el segundo sistema, la señal IADT se convierte en la señal de entrada para la definición de este sistema. Resolver la cascada es decir, IBDT es un séptimo por su señal de entrada que se llama IADT con lo que fuere IADT, más 5 séptimos, más 5, perdón. A ver, acá me mandé uno yo. Sí, me olvidé. Ahí lo vi. Estoy cansada, pero todavía. Ay, me voy a embromar un poco porque se me va a escapar la X. Esperen un ratito, lo vamos a correr a todo. Listo, ahí va. Para que me alcance a ingresar el 7. Si no, no me va a dar. Pruébenlo así como está y van a ver que no da. Ahí tengo, los 5 séptimos. Entonces, un séptimo de lo
que entró, que lo que entró lo tienen escrito acá arriba, y ese segundo sistema a eso le suma 5 séptimos. Entonces, un séptimo, por esto que está ingresando acá, que es lo que tienen acá arriba, me va a dar un séptimo por lo que era la señal 7 por x de t menos 5. Lo opero y me da un séptimo por 7, tengo x de t, un séptimo por menos 5, más menos 5 séptimos, y ahí me aparece lo otro que agrega mi sistema, más 5 séptimos. Si hubiera estado 5 no me hubiera dado bien, porque acá tengo más 5 séptimos, menos 5 séptimos, simplifico y me da x de t. Una señal, paso por el primer proceso, la salida que se convirtió en la entrada para la segunda. Si puse el proceso correcto, la salida tiene que dar x de t. Y es lo que no hubiera sido correcto si no hubiera estado ese 7. Fíjense, háganlo. Tiene que ser exactamente 5 séptimos. Hay que pensar un poquito el tema del inverso. Cuando cumplen algunas propiedades es como un poco más fácil todavía que esto, que es medio intuitivo para hacerlo. Por eso muchas veces que se prueban propiedades, cuando no son muy obvias, las maneras de encontrar el inverso sin haber aprendido lo que sigue, normalmente uno dice no demostrar el inverso. Si se pide es porque lo saben hacer. Bien, vamos al otro, una pavada. El otro me dice, de tiempo discreto, un sistema al que le tengo que encontrar el inverso, y este sistema lo que hacía, el primer bloquecito, es cuando pasa la señal, la amplifica a la señal desplazada 3 unidades hacia la izquierda, la amplifica en 5. Entonces toda mi señal la desplaza 3 unidades hacia la izquierda, la multiplica por 5. El segundo sistema lo que tendrá que hacer es sacar esta amplificación, atenuarla tantas veces como se amplificó, es decir, 1 dividido 5, que es lo mismo que colocar 0,2, y a la señal, acá no hay una constante por fuera, ¿ven? Que esa es lo que me entorpeció recién, el que no podía poner 5 solo porque si no, no daba. Acá no hay, acá es directamente la señal solita sin nada más que una constante, no sumándose, sino multiplicándose. Entonces, el otro va a dividir por 5 y a lo que entró lo va a desplazar 3 unidades hacia la derecha. Así supongo que este segundo sistema está definido como 1 dividido 5 o 0,2 por x en n menos 3. Igual que antes, lo que sale del anterior tiene que ingresar acá como entrada y así se resuelve la cascada. Pídanle al ingeniero Lazarte que le dé algún otro ejemplo de encontrar el inverso. Entonces, ¿qué hago? Tengo que multiplicar por 1,5 lo que salió del primer sistema, esto, pero donde diga n, lo tengo que evaluar en n-3. Entonces, 5 por 1/5 por un lado, x en n-3 más 3, tienen resuelta la cascada, simplifico. Acá tengo x de n. Esto con esto se puede simplificar y me queda tan solo x de n. Ahí tienen uno inverso del otro. Bueno, otra propiedad, la propiedad de causalidad. La propiedad de causalidad, esperen que cierro mi. La propiedad de causalidad se la puede ver de dos formas. Una que tiene mucho que ver con imaginarse el gráfico o hacer un gráfico y poder afirmar si el sistema es causal o no. La otra desde lo genérico para probarlo matemáticamente de manera muy parecida a lo de recién,
que es tomando un valor de T o de N negativo y positivo. La definición dice que un sistema es causal cuando, observando la salida en un determinado instante de tiempo, depende de la entrada en el mismo instante de tiempo y o en un instante del pasado. Ahí se podría equiparar a nuestra memoria humana si nos acordáramos hasta aquel momento donde nuestra vida empezó. Es decir, puede tomar todo el pasado, llegando hasta el presente, algunos instantes del pasado. Estoy hablando de la señal de entrada. Yo me estaciono en la señal de salida en un determinado instante de tiempo y la entrada puede estar tomando todo el pasado, por ejemplo, algo del pasado, puede tomar todo el pasado y el presente y ahí pararse hasta ese mismo instante de tiempo, o puede ser tan solo el presente. Cuando hablamos del mismo instante de tiempo, en la entrada y la salida, es decir, cuando yo digo tan solo el presente, estoy hablando de un sistema sin memoria. Entonces, en el acto puedo decir que un sistema es causal bajo esta definición que tienen allí. Un sistema, sin memoria, en el acto digo es un sistema causal. Porque acá me dice presente y o el pasado. Entonces, si es solo en el instante de la salida, la entrada está siempre también en el mismo instante, digo sistema sin memoria, y también digo sistema causal. Mas no lo puedo decir al revés. ¿Por qué? Porque el sistema causal me permite también que puede estar tomando valores del pasado. Ahí vamos a ver, pero otra forma de decirlo es que la salida no se anticipe a la entrada. Es decir, si yo hago un par de ejes y grafico la señal de entrada y en el mismo par de ejes grafico la señal de salida, nunca el comienzo de la curva de la salida tiene que empezar antes que el comienzo de la curva de la entrada. Porque con eso aseguro que la salida nunca empieza antes que la entrada. La salida no se puede anticipar a la entrada. Bueno, vamos a ver ahí unos ejemplos de sistema causal de tiempo continuo y discreto. Vale exactamente la misma definición. Por ejemplo, este sistema que nos provoca inversión y cambio de escala. Lo debo probar con valores positivos y negativos. Tenéis un poquito que me están pidiendo dos de mis perros salir. Bueno, por ejemplo, I de t igual a x en menos 4 por t, sí o sí conviene probar los dos porque no se puede llegar a equivocar. Tomo i igual a 1 y digo i igual a 1 me llega a x en menos 4. Estoy hablando que estoy en un valor en la salida y la entrada está en un instante del pasado. Luego, pruebo con i en menos 1, miro este instante de tiempo y la salida está en 4. Con esto veo que mi sistema es no causal. Sí puede estar la entrada en valores del pasado, pero no puede estar la entrada en valores del futuro. ¿Sí? No puedo tener respuesta antes de tener una entrada. Estar en el futuro es estar más adelante, todavía no ocurrió. ¿Sí? Por ahí se da vuelta un poco este concepto. Mírenlo, piensen en qué parte del eje están. ¿Sí? Yo tengo acá en este caso, primero tuve la entrada y después tuve la salida. Acá tengo la entrada, acá tengo la salida y todavía no tuve la entrada. La salida se anticipó a la entrada. Bueno, sigamos con otro ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Escucho. No entiendo. ¿Es porque el tiempo es negativo, digamos?
Y claro, ubícate en el eje. Lo que está hacia la izquierda donde vos te parás es pasado. Bien. Lo que está hacia la derecha es tu futuro. Bien, bien. Ahí estamos. Por eso, Sí. para que no se dé vuelta el concepto, recuerden, la salida no puede aparecer antes que la entrada. Si yo digo, tengo la salida, no importa que sea -1, lo tengo antes. Ese instante de tiempo es previo. Hubo salida antes que hubiera una entrada. Ahora sí, ubicándose en el eje para decir dónde tengo que estar. Mi salida nunca puede aparecer antes que la entrada. Por eso es que conviene muy tontamente hacer esto, pero cuando lo suelen hacer bajo adrenalina y a veces no asimilando lo que han leído, ahí se pueden dar vuelta los conceptos, ¿sí? Ojito con eso. Por eso es pensar, me permite que esté en el instante, puede estar en presente o en el pasado, nunca puede estar después la entrada, porque significa que salió antes de que hubiera entrado, ¿sí? Bueno, sigamos con el otro. En el otro tengo un sistema que me desplaza la señal hacia la derecha 2 unidades, le sumo una constante. Lo pruebo con valores, así es muy tonto la causalidad. Después cuando son sistemas lineales invariantes en el tiempo se ajusta un poco más a mirar el proceso, no la definición genérica, pero acá digo, bueno, le pongo un valor positivo, un valor negativo y me fijo qué pasa. Que no estemos en contra de esa ley que me dice que la entrada pasado o hasta el instante donde me paro, pero nunca puede estar en el futuro. Entonces digo, la i en 3 me da 2 por x en 1 más 3, perfecto, hasta ahí la entrada es previa. Voy acá, i en -1, 2 por x en -3, instante previo a -1, más 3, esto es un aditamento. En esta propiedad lo que me importa es lo que pasa por acá. Y ahí pongan el número que quieran, van a seguir viendo que este sistema es causal. Se embromaría si acá yo pongo un más, porque la estoy llevando hacia adelante, cuando ponga números. Bueno, vamos a mirarlo en formato discreto, lo mismo. Acá ponemos varias cosas que le pueden pasar a una secuencia en la definición de un sistema. Tomo una señal en la entrada, la amplifica en 7 y le cambia el signo a lo que entró. A eso le suma la señal desplazada hacia la derecha 4 unidades y amplificada en 3, ahora positivo, y la misma señal desplazada hacia la izquierda. Digo, bien, lo puedo probar con valores. Digo, y en 1, x en 7, x en 1, x en -3. Estos dos no me cambian la vida. No tendría problemas acá. El problema me lo está dando esta primera parte. ¿Vieron? Puse un 1 y acá me apareció la x en el instante 7, posterior, salida antes que entrada. Este sistema, si no lo hubiera tenido esto, es un sistema causal, pero así como está, es un sistema no causal o anticausal. Dos formas de decirlo, sistema no causal o anticausal. Acá tengo de nuevo un acumulador. En tiempo discreto lo podríamos hacer en tiempo continuo poniendo i de t, la integral sobre lambda o tau entre menos infinito y t menos 2, que vería la contrapartida, un x en lambda o tau, vería lo mismo en tiempo continuo. I de n me dice la sumatoria entre menos infinito, y esto es lo que me importa, n menos 2. Bien, acá pongo 2,
y me dice sume todo el pasado y llega a 4. Pongo -2. Y acá me dice todo el pasado y llega a -6. Acá, -4, -6 previo a -4. Este sistema, así como está, es un sistema causal. Si no estuviera el 2, seguiría siendo causal. Tiene memoria, el recontra tiene memoria igual que el anterior, ¿no? Este es un sistema, si no hubiera tenido memoria, tendría que ser solamente esta parte central de esta sumatoria. El segundo elemento solito con el número o no, pero el segundo elemento para que no tenga memoria. Bueno, este tiene memoria, pero además es causal. Si hubiera sido n sola, hubiera sido causal. Recién cuando esto hubiera sido más, estamos hablando de tiempo discreto, así que como mínimo tendría que ser un 1. Ya n más 1 deja de ser un sistema causal. Hasta ahí, mientras sea n o n menos cualquier número natural, el sistema es un sistema causal. Bueno, sistema estable. La definición de un sistema estable para los dos dominios es: un sistema es estable, muy apetecible para un diseño de un sistema cualquiera, porque es hacer algo y evitar que se me rompa, que no se me dispare el proceso de acuerdo a lo que ha entrado, que se mantenga dentro de los parámetros para lo que han sido fabricados los componentes de mi sistema. Eso tiene que ver con formato muy coloquial de lo que uno puede decir como estabilidad. Dicho de una manera fácil para ver cómo lo pruebo, un sistema es estable cuando ante una entrada acotada, la salida también es acotada. ¿Qué significa acotada? No significa limitada en tiempo. Una señal, son dos cosas diferentes. Señal limitada en tiempo, me están hablando de una señal que existe diferente de 0 entre dos valores de tiempo, en un intervalo finito de tiempo, que puede ser discreto o puede ser continuo. En el resto del eje va a ser 0. Y entre dos valores, entre un N1 y un N2, entre un T1 y un T2, diferente de 0. Eso se llama señal limitada en tiempo. Señal acotada, estamos hablando de la amplitud de la señal. O sea, una señal es acotada cuando existe un valor máximo sobre el eje de ordenadas, donde yo podría enmarcar el gráfico de mi señal. No importa que sea enormemente grande el número, pero si el número es finito, estoy hablando de una señal acotada. Y acá la definición me dice: si la señal que usted ingresa tiene un valor máximo y ese valor nunca es sobrepasado, existe un valor que le pone el tope a la amplitud de esa señal, y lo que sale del proceso también tiene un valor máximo, no necesariamente tienen que ser el mismo valor máximo para la entrada y la salida, puede ser más chico el valor máximo de la salida que el de la entrada, no importa. La cosa es que ambas, yo los gráfico, me imagino que están sobre una franja, pero con respecto al eje ordenadas, ¿sí? ¿Con qué se prueba? Se prueba donde diga X de T o X de N, coloco como señal de prueba una señal acotada por naturaleza, un escalón unitario de tiempo continuo discreto según lo que nos haga falta. Ahora, ahí vemos un ejemplo. Por ejemplo, una señal de salida de un sistema que muestra como salida de un proceso donde a la señal de entrada se la desplazó, en este caso, bueno, en 8 unidades a la izquierda, se la multiplicó por 10 a la 3 y a eso se le suma una constante igual a 10 a la 5. Son grandes los valores, sobre todo el de la constante que suma y amplifica y eleva el nivel de eso que está por salir, pero digo, bueno, me parece que podría haber puesto 10 a la 25 acá, pero sigue existiendo, es un número finito. ¿Cómo lo pruebo? Donde dice X de T, coloco U de T. Entonces digo,
para esa x de t igual a u de t, esa salida y de t va a ser 10 a la 3 por u en t más 8 más 10 a la 5. Yo le puse directamente, mi sistema es estable, la salida está acotada. Si yo quisiera graficar esto a lo bruto, pero para conformar mi intelecto y decir, sí, existe una franja, ¿cómo grafico esto? Empiezo por acá. La salida, esta salida I de t, en su gráfico va a constar a lo largo de todo el eje de una constante de altura 10 a la 5. De entrada en todo el eje se ha posicionado, porque dice I de t igual a 10 a la 5. Y se le va a sumar a partir de t igual a menos 8, una constante de altura 10 a la 3. ¿Sí? Entonces esto es 100.000, 101.000, y ahí tendríamos el resultado de esa salida. Sistema estable, absolutamente estable. Grande, sí, será grande, pero es una señal absolutamente acotada. Vamos a ver otro ejemplo muy tonto, pero lo que hice fue a la variable t, o usé la variable t para multiplicarla a la señal de entrada. Y digo, bien, t por x de t. Así como lo veo, digo, este sistema no tiene memoria, por ejemplo. Por no tener memoria es un sistema causal, por ejemplo. En mi sistema inverso lo dividiría por la variable tiempo, por ejemplo. Y vamos a ver la estabilidad. Digo, para probar la estabilidad, digo, donde diga O. ¿Qué debo hacer? Donde diga X de T, coloco U de T. T por U de T. Genial. Esto me va a dar una rampa a partir de, acá tengo una recta, la recta identidad, ¿no? Y está truncada a partir de U de T, a partir de 0 por la U de T. Entonces voy a tener esa rampa que arranca de 0 y crece, 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 crece. A medida que te crece, crece esto. No tiene cota. Mi sistema no es estable, o se dice también inestable. Vamos a ver un ejemplo en tiempo discreto. En tiempo discreto, por ejemplo, acá tengo mi señal que al pasar por el sistema, en el ejemplo A, recibe un desplazamiento en 8 hacia la izquierda, a eso se lo multiplica por 5 a la 7, se le suma la misma señal desplazada 3 unidades a la izquierda, multiplicadas por 10 a la 7. Digo, no lo pongo acá porque ya saben el mecanismo. Pongo u en n más 8 por 5 a la 7, más u en n más 3 por 10 a la 7, y yo aseguro que mi sistema es estable, porque si yo grafico esto, voy a tener aquí, a partir de menos 8, y a lo largo de todo el eje, barritas de altura de menos 8 hacia la derecha, obviamente, porque es u en n más 8. Barritas de altura 5 a la 7. Pero a partir de menos 3 y hasta atrás, a esas alturas, a esas barritas de altura 5 a la 7, se le van a sumar barritas de altura 10 a la 7. El próximo sistema, por eso dije que el sistema era estable. El próximo, no importa, ven, en no confundir con acotada en el tiempo. Las barritas no dejan de aparecer, pero sí las pueden marcar con respecto al eje de ordenadas. Y en el segundo caso, lo dejemos acá, nos quedan las dos propiedades más importantes para después entrar a trabajar con los sistemas LIT. La clase que viene, vemos esto y empezamos a trabajar con sistemas LIT. El otro ejemplo, tener x en n menos 4, o sea,
el sistema toma mi señal, la desplaza en 4 hacia la derecha y lo multiplica por lo que dé n más 6. Si pongo acá, es u en n menos 4, pero a partir de 4, las barritas que vayan apareciendo van a ser de altura n más 6. Entonces, fíjense, cuando valga 4 yo tengo una barrita de altura 10. Cuando valga 5, una barrita de altura 11. Va a ir creciendo de a poquito, pero las barritas, esto se va a infinito y esto se va a ir infinito. La barrita no va a tener cota. Las barritas van a seguir creciendo. Sistema inestable o sistema no estable, como lo quieran ver. Bueno, aquí terminamos. Nos vemos